llamamos la tienda Moacaín, que quiere decir la casa del Amazonas. La idea nace en ese sentido, de que queríamos hacer algo en nuestra tierra que sea desde la plantación del cacao, por ejemplo, hasta la producción de los chocolates, los dulces, los bombones. El proyecto Cacao de Helvetia Swiss Intercooperation llega a la zona en el 2012 y trabaja en todo lo que es la cadena productiva del cacao, desde la producción de plantines, implementación de parcelas, manejo de la parcela, el proceso del beneficiado, innovando tecnología para obtener un cacao de calidad y obviamente finalmente tratamos de vincular a la empresa privada. La cosecha inicia desde que el productor se levanta de su casa, prepara primeramente sus herramientas adecuadas para el uso del cacao, ¿no? Hay dos tipos de parcelas, pueden ir caminando, las que están más cerca, pero también hay parcelas que están alejadas, por lo que tienen que recorrer por bote un acceso fluvial hasta llegar a la parcela. Ellos generalmente lo que se traen sus mochilas con su comida tapeque del día, que ellos lo dicen, para terminar la recolección en el día. Un día antes uno hace la exploración del bosque. Entonces cuando va bien uno ve la mancha, uno calcula que va a salir una arroba, un quintal. Y al otro día uno viene ya con la señora, con los hijos más grandes. Y las herramientas para cosechar, baldes de plástico, bolsas de gomas, ¿no? Machetes especiales, o sea, este es muy grande, solo es para la exploración de bosques. Y ahora le voy a proceder a la cosecha, y dejando siempre la punta para que esto no se dañe. Y vuelva a florecer en septiembre. Cortamos aquí la placenta. Y para que sea más fácil la quebrada. Luego se deposita un tacho de plástico para que no tenga contaminante. Tiene que ser solamente de plástico, sea una bolsa o un tacho, un balde. O sea, se cosecha primero, ¿no? Tiene que haber más de 50 o mucho mejor si hay 80, 100 kilos para el fermentado, no para un cajón, porque un cajón por lo menos unos 120, 150 llena full el cajón. Una vez ya cosechado, se almacena de todos los comunarios. El mismo día tienen que traerlo y ponerlo ahí, vaciarlo en la fermentadora. Cuando llego tengo que revisar si hay pepas malas, ahí tengo que ver, pues no tienen que ser pepas mejores, ¿no? El eslabón clave para la producción de cacao silvestre es el proceso del fermentado y el secado del cacao. Es en este proceso donde se da lo que es la explosión de los aromas, sabores y olores del cacao, ¿no? El proceso de fermentado tiene dos etapas, un proceso anaeróbico y un proceso aeróbico. En el proceso anaeróbico se da una fermentación láctica y en el proceso aeróbico se da una fermentación acética, por lo que en este proceso es vital que el cacao salga a relucir todas esas cualidades de las que les hablo, que es el aroma, el sabor, el cuerpo, el color, que le da estas propiedades al cacao silvestre. Se tapa con hojas de plátano, nosotros normalmente lo tapamos para que pueda calentar más rápido. Se deja como 2, 3 días bien tapado sin tocarlo, ¿no? Y se puede sacar también el jugo que chorrea para tomado, ¿no? Porque es rico, dulce. Y ya una vez pasa 3 días, entonces recién se lo bate el primer día. Tiene que ser a las 12 del mediodía cuando esté caliente el sol. Y entonces así sucesivamente cada día va batiendo. O sea, no tiene una receta bien exacta, ¿no? La fermentación. Puede durar unos 8 días, 9 días, hasta 11 días. Al otro día ya se traslada en el secadero del Mayazarán. Allá cada día se va mermando, ¿no? Va desparramando hasta que se seca bien.
Ya, cuando ya está seco ya es clarito, cuando se lo aprieta ya es como algo crocante, ¿no? Suena. Entonces ya quiere decir que ya está seco. Ya se saca del secadero ya para bajar y para mandarlo a La Paz. El cacao nos sirve mucho para nuestros recursos de nuestros hijos, a los alumnos que también aquí pasan clases. Es muy difícil de conseguir dinero, como ya hay un poco de ingreso en temas de cacao, ya podríamos ya tener en esa parte ya esa facilidad para poner nuestros hijos en la escuela. Ya una vez ya todo secado, ya nosotros lo embolsamos, lo medimos, lo pesamos y ya se lo lleva al bote. Normalmente nosotros utilizamos el bote y el peque-peque, ¿no? Con cola, un motor con cola. El proyecto Cacao tiene como meta llegar a 600 familias beneficiarias y por lo menos tener una producción de 100 toneladas de cacao. Sabemos que el cacao silvestre tiene una fluctuación en productividad variable. Puede ser que un año produzca y un año no produzca. Entonces es por esto que estamos haciendo énfasis en lo que es investigación a través de alianzas con las universidades para establecer un proceso de producción homogénea que nos permita acceder a mercados competitivos con mejores beneficios para las familias productoras. Mocaín, Amazonía, que en total quiere decir la casa de la Amazonía. Hemos construido la empresa en La Paz porque está cerca de los centros de producción y La Paz es uno de los departamentos que tiene la ventaja de la Amazonía y tiene la ventaja de la temperatura en la ciudad de La Paz. Hago chocolates aquí y trufas, bombones. También hacemos unos cereales muy ricos. El cacao de La Paz es interesante porque en Carmen de Lemero y en toda esa zona, en la región, en los bordes del río Beni, hemos encontrado cacaos de diferentes sabores y tonalidades. En la zona de producción de chocolate apenas llega ese cacao maravilloso, hacemos un análisis químico, bromatológico y biológico. Y una vez que determinamos que el cacao está bien, lo pasamos a la máquina donde hacemos el tostado, que tiene que ser un tostado muy especial, de mucho cuidado. Trabajamos entre los 130 a 170 grados centígrados. Luego de eso pasa a un pelado, la separación de la cáscara con los nips que llamamos, que es el corazón del cacao. Y luego eso pasa ya a las moledoras, refinadoras y sacamos el chocolate de alta calidad para ofrecer a nuestro público. Hemos recuperado el cacao del Amazonas y ahora estamos sacando un chocolate muy especial, muy de gran calidad, que va a ser y es comparado con los chocolates suizos, alemanes. La idea es de que nosotros los bolivianos somos capaces de hacer nuestro chocolate, nuestro cacao, y lo podemos convertir en un chocolate de alta calidad. Ixropay, La Paz, maravillosa. Un saludo para La Paz maravillosa de Carmen de Lemero.